Conozcamos la Biblia. Con el padre Claudio Doglio. El Evangelio según Juan. El discurso eucarístico. El capítulo 6 del Evangelio según Juan nos lleva de regreso a Galilea. El evangelista relató un momento importante de la visita de Jesús a Jerusalén con motivo de una fiesta en la que curó a un paralítico. Es una señal importante que hace mostrar su capacidad de hacer que la persona sea capaz de vivir la ley. Volviendo a Galilea, el evangelista presenta otra señal hecha por Jesús en el lago de Genesaret, o Tiberíades, como lo llama el cuarto evangelista. Se sitúa en el período de Pascua para que todo el capítulo tome su tono de este dato simbólico. Estamos cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, y la Pascua que precede a la definitiva, la de la muerte y la resurrección. Durante este momento festivo en Galilea, Jesús hace un signo importante que recuerda la tradición del Éxodo. Da de comer al pueblo una inmensa multitud de más de 5,000 personas en una zona desierta. Zona desértica no significa un lugar árido, sino deshabitado. Las orillas del lago de Galilea son áreas espléndidas desde el punto de vista del paisaje natural, pero la población era baja y lejos de los pueblos. No había formas de comprar suministros. Jesús, por tanto, da de comer a esta inmensa muchedumbre de personas que lo siguen, no porque estén desesperados o muriendo de hambre, sino para realizar un gesto simbólico. Juan siempre llama a los milagros signos, porque quiere enseñarnos que las obras realizadas por Jesús se refieren a otra cosa. Un signo es una cosa que trae a la mente otra. Jesús sana al paralítico para dejar claro que puede hacer al hombre herido por el pecado capaz de vivir la ley. Jesús da comida gratis a una gran multitud de personas para demostrar que puede satisfacer el deseo de la humanidad. Antes de cumplir el signo, el evangelista narra un breve diálogo entre Jesús y los discípulos. Le pregunta a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Literalmente en griego se usa un adverbio que debe traducirse como ¿de dónde? Pocen en griego. Es una pequeña palabra que a Juan le gusta especialmente y que usa repetidamente en diferentes episodios para enfatizar el origen. Por ejemplo, los siervos de Caná sabían de dónde venía el vino,
porque habían obedecido a Jesús. En cambio, el encargado del banquete no sabía de dónde venía. Son las autoridades judías quienes no comprenden el origen de Jesús y se asombran por la nueva alianza que él propone. La mujer de Samaria preguntó provocativamente a Jesús: ¿de dónde tienes esta agua que me prometes? Sin balde el pozo es profundo. ¿De dónde sacará Jesús el agua viva? De él mismo, origen del Espíritu. El agua prometida será Jesús. El origen de Jesús es el Padre. Entonces, ahora Jesús le pregunta al discípulo: ¿de dónde podemos comprar pan para alimentar a todas estas personas? No solo enfatiza el origen, sino que centra la atención en el problema económico: comprar para mucha gente. Básicamente le pregunta al discípulo: ¿crees que la solución es económica? Y el discípulo dice que no, absolutamente no. No se puede con toda la gente que hay aquí. El pan nos costaría 200 denarios y tendrían un pedazo para cada uno. Sabemos que un denario era el salario de un trabajador por un día de trabajo, por lo que podríamos decir que 30 denarios era el pago por un mes de trabajo. 200 denarios son 200 días de trabajo, o sea, de varios meses. Una gran cantidad. Podríamos hablar de 1.000 euros como salario medio. Si multiplicamos 1.000 euros como salario medio, podemos hablar de 5, 6 o 7.000 euros de pan para dar un pedazo de pan a cada uno. No, por el amor de Dios, no gastamos todo este dinero, no tenemos todo este dinero para tirar. No es la solución. Andrés interviene diciendo que hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y algunos pescados. ¿Qué es esto para tanta gente? Aquí la solución al problema no viene de una organización económica gastando mucho dinero para comprar pan, sino viene de la generosidad de un muchacho que comparte sus pobres 5 panes de cebada. Volviendo a nuestra reflexión, estamos acostumbrados a escuchar la historia con 5 panes, pero 5 es el número de la ley, el número de la antigua tradición con la ley de Moisés. Poniendo a disposición ese poco que uno tiene y compartiéndolo, permite alimentar a todas esas personas. 5 panes de semana ofrecidos por el muchacho no serían suficientes. Es necesaria la intervención de Jesús, que sin embargo no crea el pan de la nada. En los evangelios sinópticos, Mateo y Lucas relatan una tentación de Jesús en la que el diablo le propone convertir las piedras del desierto en pan para alimentar al pueblo. Eso no es lo que hace Jesús. Sería una tentación diabólica tomar a la gente por el cuello, alimentarla gratis. Es una forma de crear clientes, personas dependientes, personas fanáticas que lo siguen porque tienen un interés. Jesús básicamente les paga, les da de comer gratis y los que le siguen le aclaman. Quisieran hacerlo rey. Jesús no transforma todas las piedras del desierto en pan, sino que parte de las ofrendas de un muchacho, un pequeño,
pobre, marginado, que entra en la historia y por la gracia de Dios hace posible alimentar a una inmensa multitud. Ese pan es suficiente para 5,000 personas y todavía se recogen las sobras para que no se desperdicie nada. La gente está entusiasmada. Están entusiasmados con ese hombre que los alimenta gratis. Por esto les gustaría hacerlo rey. Pero Jesús no se rinde. Es una tentación. No quiere convertirse en rey. Él no quiere ganar el favor de la gente con regalos. Se retira a la montaña solo, de tal manera que no lo encuentre la multitud que lo vitorea. Los propios discípulos se sienten mal y lo abandonan. Se suben al barco y se van por su cuenta. Pero de noche la travesía es difícil. El evangelista es extremadamente conciso en esta historia. No habla de un despido de Jesús. Parece que los discípulos le dan la espalda a Jesús, decepcionados por el hecho de que no aceptó ser rey. Podría ser una buena oportunidad para tomar el poder, pero no era lo que Jesús pretendía hacer. Probablemente, en cambio, era lo que esperaban sus discípulos. Y en el lago, esa noche de fuerte viento, los discípulos sienten la ausencia del Maestro, sienten su débil condición, personas incapaces de salvación por medios humanos. Y Jesús los alcanza. Es otro signo de Jesús que actúa. Es una teofanía. Jesús se manifiesta como Dios que camina sobre el agua, que domina el elemento líquido inestable. Es la imagen del mal, del caos, de la confusión histórica. Así como el problema económico no es una solución mediante el uso del dinero, sino que requiere la intervención de la generosidad y la gracia, así también el caótico problema del mar, del viento, de la noche, no se resuelve con habilidad humana, sino con la presencia y el poder de Dios. Quieren llevarlo en su barca e inmediatamente llegan a la orilla. Es un momento de conversión de los discípulos que se dan cuenta de que solos no pueden y luego desean acoger a Jesús en su barco, en su historia, en su persona, en su vida. Al día siguiente, la multitud busca a Jesús. Comieron gratis, quieren repetir lo mismo, lo están buscando. No notaron el cruce del lago. Por la mañana lo buscan donde estaba por la noche. Alguien dice que está del otro lado. Las multitudes corren unos kilómetros para volver a encontrar a Jesús. Quieren un encuentro como el anterior. Hay confusión. Jesús, en lugar de alabar a las personas que lo buscan, les reprocha diciéndoles: no me buscan por las señales han visto, sino porque se han hartado de pan. No han entendido el significado de los signos.
simplemente tienen un interés material. Quieren volver a comer un poco de pan gratis. Hoy no les daré más. Vayan y compren ustedes mismos. Esto nos hace entender cómo el signo de la multiplicación de los panes no es una intervención de la misericordia de Jesús que alimenta a los hambrientos, sino que es un otro tipo de signo. Quiere mostrar cómo una persona es capaz de nutrir profundamente ese deseo, de quitar ese deseo, esa hambre, esa sed, para sentirse realizado. Jesús habla ante todo del pan de vida. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna. El hecho de que Jesús haya dado de comer en el desierto recuerda inevitablemente un signo del Antiguo Testamento, el maná. Dios alimentó a su pueblo en el desierto. El hecho de que Jesús cruzó el mar caminando sobre el agua recuerda el otro gran símbolo del Éxodo. El paso de las aguas es una intervención de salvación con la cual Dios pasó sobre las grandes aguas y sus huellas permanecieron invisibles, como dice Salmo 76. El Señor pasó sobre las aguas, el Señor alimentó a su pueblo. Ahora el Señor educa a su pueblo con la palabra. Jesús forma a sus oyentes invitándolos a escuchar su palabra. El primer sentido de este discurso se refiere al pan como metáfora de la palabra. Recordamos un versículo del Deuteronomio en el que se dice que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué necesitamos para vivir? El pan no es suficiente, necesitamos la palabra. Y la palabra que nos hace vivir es la palabra de Jesús. Es esa la palabra de vida, no Moisés, quien les dio el verdadero pan. Es Dios, mi Padre, quien les da el verdadero pan del cielo. Yo en persona soy el pan de Dios, es decir, la palabra de Dios. Es precisamente lo que el evangelista Juan pondrá al principio como el gran prólogo. La palabra, el verbo, el logos de Dios se hizo carne. Jesús es el logos, es la palabra de Dios, es la plenitud de la revelación. Jesús como palabra es el pan que da vida. Hay necesidad de escucharlo, de ser alimentado por él. Es su palabra la que verdaderamente nutre y satisface. La primera parte del discurso culmina en el versículo 51, que marca el paso a la segunda parte, que es propiamente eucarística. En el versículo 51, Jesús dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. Es decir, quien escuche mi palabra encontrará satisfacción y vivirá para siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Aquí está el pasaje. El pan que yo doy es mi carne que hace vivir al mundo. Los biblistas creen que esta expresión contiene
la forma más arcaica y más cercana a las palabras pronunciadas por Jesús en la noche de la institución de la Eucaristía durante la última cena. Juan no habla de la institución de la Eucaristía. En las diversas escenas de la cena de Pascua, el cuarto evangelio no presenta el relato eucarístico, pero el evangelista lo anticipó en la anterior Pascua y lo propuso bajo la figura de esta importante catequesis con un crescendo. Jesús es el pan en cuanto palabra, pero promete que dará en el futuro su carne para hacer vivir al mundo. Esta es mi carne para la vida del mundo. Volver a traducir en hebreo o el arameo podría ser la fórmula más arcaica de la institución de la Eucaristía. Y Juan la conservó fielmente, aunque ha ampliado el discurso, cambió el escenario, profundizó la enseñanza teológica. En estos últimos versículos, Jesús insiste en la necesidad de comer su carne y beber su sangre. Nos hemos acostumbrado a este dicho y ya no nos impresiona mucho, mientras que los primeros oyentes debieron estar realmente preocupados por tal discurso. Sonaba como una propuesta de canibalismo. Jesús eligió esta fuerte señal a través del pan para dejarnos su cuerpo, carne y sangre. Es una expresión típica en el idioma judío para indicar la humanidad en su condición de debilidad. No es la carne y la sangre quien te lo reveló, le dice Jesús a Pedro. No he escuchado a sangre y carne, dice Pablo escribiendo a los Gálatas. La carne y la sangre son una expresión semítica para indicar a la humanidad. Y Jesús deja su propia humanidad asumida por la palabra como carne y sangre, simbolizados por el pan y el vino, que verdaderamente se convierten en su humanidad, que se asimila. Y al comer el pan y al beber el vino de la cena de la Pascua judía, el discípulo tendrá la oportunidad de entrar en plena comunión con la carne y la sangre de Jesús, con su humanidad, con su profunda e intensa experiencia personal, porque al comer a Jesús, el discípulo se convertirá en Jesús. La expresión vértice se encuentra allí mismo donde Jesús dice, como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. La expresión, también en el griego original, tiene un doble matiz, causa y fin. Jesús dice, como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre. El Padre es la causa de mi vida, es el origen, la fuente de mi existencia. Entonces, quien come de mí vivirá para mí, vivirá gracias a mí. Seré la causa de su vida, lo haré vivir. Pero la misma expresión también significa el fin. Vivo por el Padre, dice Jesús, y de la misma manera el que me come vivirá por mí. Tengo el Padre como fin, todo está orientado a Él. Y así mi discípulo que comerá de mí, vivirá por mí, teniéndome como el objetivo de su existencia. El discurso es difícil de entender
Y el evangelista enfatiza que muchos en ese momento abandonaron a Jesús. Es el momento de la crisis. Muchos que siguieron a Jesús se escandalizaron, es decir, encontraron un obstáculo en ese discurso de Jesús y lo rechazaron, no aceptaron su palabra. Y Jesús pregunta también a los otros discípulos, ¿también ustedes quieren abandonarme? La respuesta está abierta, yo no lo voy a retener por la fuerza. Y lo que sigue corresponde a la confesión de Pedro en los evangelios sinópticos. El apóstol Simón habla en nombre de los otros discípulos y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios. También en este caso, Juan conserva la forma más arcaica de la confesión de Pedro. Tú eres el consagrado de Dios. Hemos creído en ti y en consecuencia hemos entendido, hemos sabido que eres el consagrado. Por eso no vamos a ningún otro lado. Sabemos que tienes palabras que te permiten vivir plenamente. La crisis está ahí, pero el grupo de discípulos que verdaderamente creen en Jesús conoce la verdad de su palabra y se adhiere a Él y sigue adhiriéndose a Él a pesar de todo.